Tenemos hoy a Narela Cataña y a Gaby Palacios, que son divanes en devenir. Hoy van a presentar una charla que se llama, le dieron título Reapropiaciones críticas del psicoanálisis hacia un análisis contranormativo. Bienvenidas, chicas. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidas, porque juntas es la primera vez, ¿no?, que están acá. Así que... Primera vez en Facebook también. Primera vez en Facebook, bien, Cierto. perfecto. La otra fue en Instagram. En Instagram, ¿no? Bueno, y vamos a repetir el formato de siempre. Ahora ustedes se presentan, nosotras las dejamos conversar un rato y después al final volvemos a ingresar y quienes están escuchando pueden ir dejando comentarios, dudas, lo que, digamos, quieran conversar con las expositoras y nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias por venir, chicas. No, gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta de estar en este espacio que me parece que es uno de los más potentes en psicoanálisis, no solo por la calidad de gente que invitan y la calidad de las presentaciones que hacen, sino también por lo que invitan ustedes a poner en cuestión, porque no lo hacen desde una invitación complaciente, sino como de ustedes también ir con las preguntas y las dudas que les surgen, las inquietudes y las críticas también a lo que se presenta. Eso me parece que está buenísimo y que sería bueno que haya más espacios así, porque hay producciones re interesantes en psicoanálisis y en otras áreas cercanas, que está bueno que se conozcan. Está bueno, como lo decís. Sí, tal cual, es producto de nuestras propias preguntas. Bueno, las dejamos, luego entramos. Bueno, nos quedamos un rato. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Bueno, hola Vale, hola Federico, ¿qué tal? Bueno, nosotras somos Divanes en Devenir, que es el nombre que le pusimos al grupo de investigación que venimos llevando con Gaby desde hace ya más de 2 años, en el que estamos trabajando la relación entre psicoanálisis, estudios trans y teoría queer, a partir de los diagnósticos que hicimos de un cis heterosexismo transversal a la teoría. Entonces, bueno, a partir de este problema que para nosotras abarca distintos modelos teóricos en psicoanálisis y tiene como consecuencias clínicas la patologización de las identidades trans y de las diversidades sexuales en general, la normalización de las identidades hegemónicas. Así que, bueno, nuestra investigación va por el lado de pensar qué cuestiones del psicoanálisis son potentes aún en día, qué cuestiones hay que revisar, desarrollar, y también qué otros hay que reformular y otros conceptos que quizás para hoy no nos sirven para una clínica que sea emancipatoria y no normalizadora. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Te parece, Nare, si nos presentamos en primera instancia y vamos arrancando con nuestra propuesta de investigación? Dale. Bueno, yo me llamo Gabriela Palacios, soy psicóloga, estoy en la provincia de Formosa. Para mí es un honor estar en este espacio con todos ustedes. Es un espacio que seguía desde mi casa y hoy estoy acá conversando con una amiga. Así que la idea por ahí es no tanto hacer una exposición, sino tal vez conversar, ir trayéndoles algunas ideas que tenemos un poco elaboradas y otras que estamos en proceso de elaborar. Así que si de por ahí surge alguna duda, algún comentario, ahora que veo dónde les puedo leer, vamos a ir retomando cualquier comentario que nos hagan. Sí, por favor, dejen preguntas, comentarios, así los retomamos después. Así podemos ir conversando, ¿sí? No termina siendo otra vez entre nosotras. Bueno, como decía Nare, nosotras empezamos a investigar más o menos desde comienzos de la pandemia, desde 2 lugares bastante diferentes, no solamente geográficamente, sino desde 2 posiciones enunciativas distintas. Y en este recorrido de poder ver qué es aquello del psicoanálisis que nos puede continuar siendo herramienta y qué es aquello del psicoanálisis que quedó pegado al imaginario de una época, venimos trabajando también en diferentes formas de generar entrecruzamientos entre el psicoanálisis y aquellas teorías que intentaron interpelar al psicoanálisis desde la época freudiana, ¿no? Porque las críticas al psicoanálisis no son tan novedosas como pensamos. Las críticas al psicoanálisis arrancaron ya
desde las feministas, que estaban organizadas en la época de Freud, y también desde las psicoanalistas, ¿no? Desde analistas que estaban ahí trabajando con la teoría y que comenzaron a conversar respecto de cuáles eran aquellos puntos de las teorías de la feminidad freudiana con los cuales no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, venimos también viendo estas críticas al psicoanálisis desde qué tipo de lugares se pueden hacer, ¿no? Y desde qué posicionamientos respecto al poder se pueden realizar. Un poco nuestra propuesta, un análisis contranormativo, tiene que ver no solamente con utilizar la norma como una dimensión de análisis, sino también con poder inscribirnos en aquellas críticas que se le hacen al psicoanálisis desde una idea, desde un análisis del poder en términos productivos. Así que un poco vamos a ir intentando introducirles por dónde van las derivas de estas ideas. Bueno, yo soy Narela Catania, yo hice el Instagram de Psicoanalistas Rancios, que va a cumplir 3 años, ya dentro de poquito. Soy psicóloga, estudié en la UBA, en un lugar bastante hostil para las personas trans y para las diversidades en general, sobre todo por la hegemonía que tiene el psicoanálisis más conservador ahí. Me recibí hace poco y, bueno, vengo investigando con Gaby estas cuestiones, que las presentamos en talleres, así que si nos quieren seguir, si quieren ver hacia algún taller o las cosas que hacemos, tenemos varios talleres liberados en YouTube, así que nos pueden encontrar en Instagram como Divanes en Devenir y en YouTube también como Divanes en Devenir. Ahí tenemos ahí algunos videos de clases, de talleres y charlas abiertas que hemos dado. Así que bueno, ¿te parece, Gaby, si empezamos un poco con lo que queríamos conversar? Bueno, nosotras habíamos empezado como armar algunos ejes para charlar con ustedes hoy, y uno de ellos era tomando una crítica que hace un filósofo francés al psicoanálisis en el año 2005, que la publica, o sea, fue una conferencia que él la publicó como un manifiesto luego, algo así como la conferencia de Preciado en la Escuela de la Causa Freudiana en el 2019, que luego fue publicada como Yo soy el monstruo que os habla. Bueno, Eribon unos cuantos años antes había publicado este libro que se llama Escapar del psicoanálisis. Con Vero y con Jessy en algún momento hicimos también una charla tomando esta idea de Eribon, que la idea de Eribon es que el psicoanálisis, todos los psicoanálisis son una maquinaria heteronormativa, ideológica, que funciona como un aparato de normalización, tomando como base la diferencia sexual binaria y el complejo de Edipo también dentro de su matriz más heterosexista y reproductivista y familiarista. Entonces la propuesta de Eribon es que el psicoanálisis es eso, ¿no? Es intrínsecamente eso y esencialmente eso, con lo cual él está discutiendo con autores que vienen pensando reapropiaciones críticas del psicoanálisis, como Judith Butler, por ejemplo. Lo que le cuestiona a Butler y a estos autores que vienen tomando conceptos psicoanalíticos y pensarlos desde una politización, pensándolos desde una crítica al cis heterosexismo que tienen adosado estos conceptos. Lo que dice Eribon es que qué sentido tendría para pensar políticas emancipatorias para las disidencias sexuales seguir considerando al psicoanálisis, que en sí mismo es esta maquinaria heteronormativa. Él propone más bien, bueno, dejemos de lado el psicoanálisis y enfoquémonos en las teorías del poder productivo, en las teorías que nos puedan llevar a pensar otros modos relacionales, ¿no? Ahí echa mano a la filosofía política, desarrollo de Foucault, de Bersani, de Barthes. De Barthes. Entonces, un poco nos parecía una crítica bastante sólida y como no tan sencilla de contraargumentar, si uno quisiera decir por qué el psicoanálisis hoy que nos parece una herramienta todavía. Entonces, gran parte de lo que viene proponiendo Eribon como crítica es que el psicoanálisis es una maquinaria normativa, ¿no? Heteronormativa, dice él, pero podríamos decir normativa, porque no se reduce solo a la heteronormatividad, sino también a la cisnormatividad, a la amatonormatividad, la alonormatividad, y etcétera, ¿no? Como lo que dice Eribon es que justamente es una máquina heteronormativa porque
no tiene en cuenta la norma como una variable de análisis. O sea, hace un uso de la norma acrítico y reflexivo. ¿Sí? O sea, cuestiones que quedan como que se traducen en la clínica, en las intervenciones, en las lecturas de los síntomas que se hacen, las direcciones de los tratamientos, atravesadas por normas epocales en torno a lo masculino, lo femenino, lo que debe ser una pareja, una familia, ¿no? También, ¿no?, lo que debe ser la salud. Muchas veces se ha entendido la salud como esa definición que dio Freud en alguna entrevista de la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Si ahí no hay una cuestión normativa, que amar y trabajar se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Porque amar puede ser, no sé, sentir pasión por algo, trabajar también puede ser producir algo, no solo en términos de trabajo alienado, asalariado y pareja monogámica, heterosexual y con el horizonte de formar familia y hijites. Pero aún así hay muchos analistas que lo han tomado como dirección de la cura, que ame y trabaje, ¿no? Que tenga una pareja, que tenga un vínculo monogámico y que tenga un laburo que se pueda sostener económicamente. Con lo cual les decía, bueno, está esta crítica de Eribon, ¿no? Que las normas en psicoanálisis tienen este lugar, que tienen una eficacia precisamente porque no son puestas a la luz como categorías de análisis. Entonces ahí para nosotras hay una punta para poder pensar un psicoanálisis que no replique estos mismos mecanismos de normalización, tomando en cuenta la norma como una variable de análisis. ¿Y qué quiere decir tomar la norma como variable de análisis? Es poder hacer lecturas de cómo se traducen en los mandatos que conforman la subjetividad, no solo los mandatos hacia las identidades más hegemónicas, por ejemplo, de mujeres y varones cis heterosexuales, sino los mandatos que tienen sus efectos de malestar en las disidencias sexogenéricas. ¿Quieres decir algo, Gaby? Bueno, me quedé pensando un montón de cosas, pero me parece que esto también aparece en respuesta a un psicoanálisis que venía históricamente presentándose como algo en sí subversivo, ¿no? La idea del psicoanálisis de que como se trabaja con la hipótesis sexual del síntoma ahí y con los efectos del poder represivo, el psicoanálisis entonces siempre sería de alguna forma una teoría subversiva, ¿no? Me parece que lo que ha hecho, y estas son críticas además históricas que se le han hecho al psicoanálisis, algo de esto lo tiene bastante desarrollado Castells, por ejemplo, ¿no? Pensar que se puede... En el psicoanalismo. En el psicoanalismo, exacto. Claro, pensar que se puede despolitizar el dispositivo lo que hace es sostener de manera irreflexiva y de manera acallada, si se quiere, implícita, el status quo, ¿no? Entonces, ante este psicoanálisis que se dice de por sí subversivo, me parece bastante disruptivo que Eribon diga que no es así, porque muchas veces quienes han intentado, que Eribon diga que es eminentemente, para nada, represivo el psicoanálisis, ¿no? Eminentemente es normalizador, eminentemente es productor de normalidad, sobre todo porque muchas articulaciones al psicoanálisis, ¿no?, de teorías que buscaban ser emancipatorias, como el feminismo, han ido por el lado de pensar que el psicoanálisis en realidad es un dispositivo normalizador justamente porque no se lo estaba aplicando correctamente, ¿no? Porque se estaba perdiendo ahí esa cuestión inherentemente subversiva que el psicoanálisis como teoría de la sexualidad podía brindarnos. Entonces, ya poder pensar que no hay una esencia subversiva del psicoanálisis, sino que tendríamos que ir a ver cuáles son las categorías con las cuales estamos trabajando y qué efectos tienen esas categorías, me parece que de por sí nos da la punta de poder empezar a pensar no solamente una articulación, sino otra manera de articularnos al psicoanálisis. Por ahí, entre Eribon, que dice que las categorías del psicoanálisis son inminentemente normativas, ¿no? Y que dice que como en algún momento decía algo así, que como que el psicoanálisis no puede perder en la interpretación las categorías que utiliza, ¿no? El psicoanálisis no puede interpretar sin categorías, por ende no puede dejar de normalizar, ¿no? Y me parece que ahí las conceptualizaciones de Butler respecto de la norma, ¿no?, las ideas de Butler respecto de que tenemos que poder saber que aquello con lo cual estamos operando son categorías y que esas categorías siempre van a tener efectos de exclusión, me parece que nos permiten articularnos de otra forma.
No sé si me enredé un montón, pero iba por ahí. Yo te entendí. Bueno. Sí, es que me parece que pensaba, por ejemplo, en Freud hay un texto que se llama Las resistencias contra el psicoanálisis, donde él intenta explicar por qué la gente resiste al psicoanálisis, por qué la gente lo rechaza. Y da varias explicaciones. Una de ellas, y la más predominante en el texto, es que la gente rechaza el psicoanálisis porque no tolera las verdades que tiene el psicoanálisis para decir sobre la sexualidad. Entonces hay una resistencia que es incluso a poder reconocer en uno mismo esto que el psicoanálisis trae como un descubrimiento, ¿no? En torno a los síntomas, a la sexualidad de los síntomas, a la sexualidad infantil, a que la sexualidad no se reduce a lo genital, bueno, etcétera. Pero me parece que precisamente en ese punto está no solo por ahí la resistencia al psicoanálisis, sino también la resistencia de los psicoanalistas, que es una teoría sexual que ha quedado marcada por el imaginario social y los prejuicios epocales de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Con lo cual es muy necio que no se admita que el psicoanálisis requiere una revisión en muchos aspectos, pero también en su teoría sexual, ¿no? En las teorías sexuales, en el conjunto de teorías sexuales que forman parte de los distintos modelos teóricos y sobre todo el modelo teórico freudiano, ¿no? Las teorías sexuales en relación a la feminidad, a la masculinidad, al desarrollo evolutivo psicosexual, a qué lugar ocupa el falo en relación a la asunción de una posición sexuada, eso más en el lacanismo por ahí. Pero son cuestiones que hoy en día las tenemos que revisar porque hemos padecido los efectos y lo estamos padeciendo, ¿no? Nosotras y también gente que nos consulta o que nos escribe para pedir recomendaciones de analistas, o sea, los efectos en el cuerpo y en la subjetividad de pasar por un análisis normativo, un análisis donde quien lo está dirigiendo no tiene estos prejuicios analizados como prejuicios y los toma como una verdad desde la cual interviene. Además, me parece que ahí, no solamente el psicoanálisis quedó cristalizado en términos de apegado al imaginario particular de una época, sino también apegado a cierta manera de construir conocimiento científico, ¿no? La forma en la cual se construye el conocimiento científico durante la modernidad, la forma en la cual se separan las disciplinas, cada una se hace específica en relación a un tema, esas disciplinas no tienen contacto entre sí, y además en la cual se articulan muchas veces a la epistemología de la diferencia sexual, digamos, también esas formas de escribir conocimiento han sido refutadas por avances científicos. Entonces, si no podemos repensar desde qué lugar fue escrita nuestra teoría, para poder ver no solamente los efectos de padecimientos que produce, sino también cuáles son sus obstáculos epistemológicos, me parece que va a llegar un momento en el cual el psicoanálisis va a dejar de ser una herramienta útil. Y tal vez haya lugares donde esto ya esté ocurriendo. A veces esta es otra forma de defender el psicoanálisis, ¿no? En realidad, un analista que normativiza no es analista. Si alguien dice que hace psicoanálisis desde un lugar que redirige a la norma o que le dice, qué sé yo, a la piba que lo que tiene que hacer es reconciliarse con el marido y tener un hijo, eso no es un analista, no está en posición de analista. Lo que nos perdemos ahí es que en realidad lo que operan son obstáculos epistemológicos. No tiene que ver con la buena o la mala predisposición de la persona que me está escuchando. Tiene que ver con la forma en la cual se construyó la teoría. Entonces, cuando se propone que se generen nuevas articulaciones, tiene que ver con poder reconocer cuáles son los efectos de exclusión y los efectos de padecimiento que la forma misma en la cual la teoría está escrita produce. La forma misma en la cual las categorías están nombradas producen cierto tipo de exclusiones. Si podemos pensar solamente en varones y mujeres, y cuando decimos varones y mujeres, estamos pensando en varones y mujeres cisgénero y heterosexuales, esas categorías no están siendo útiles para poder leer una gran parte de la realidad que nos circunda. Y al mismo tiempo, no solamente no está siendo útil, sino que genera un montón de efectos de exclusión que se traducen en patologizaciones. Sí.
Pensaba, bueno, en esto de que decía Gaby, de cómo se han conformado las ciencias y esos saberes que atraviesan el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es una isla, o sea, ha sido atravesado o sea, ha tomado de distintas disciplinas, conceptos, desde la sexología, la psiquiatría, la biología, la historia de las religiones, ¿no? Desde sus comienzos. Con lo cual, por ejemplo, hay un montón de cuestiones que de esos campos que tomó el psicoanálisis han sido reactualizadas, han sido reformuladas, ha habido cambios de paradigma, con lo cual, por ejemplo, el modelo de dos sexos que se sigue sosteniendo en gran parte del psicoanálisis es un modelo ya caduco, es un modelo que sigue teniendo una predominancia política hoy, pero en términos científicos ya ha sido refutado la idea de que existen dos sexos y solo dos sexos. Y aún más la idea de que de esos dos sexos se desprendan consecuencias psíquicas, como lo pensaba Freud en su momento. Pero sin embargo es algo que no ha sido estudiado en psicoanálisis. Yo conozco muy pocos textos en los cuales un psicoanalista hace un estudio acerca de las transformaciones del concepto de sexo y problematizándolo un poco y no diciendo, bueno, lo real del sexo es que hay dos, macho y hembra. Yo conozco a dos nomás, a Patricia Porchat, a Ana María Fernández y no mucho más. Tamia Yu. Tamia Yu, sí. Ahí está muy poco trabajado eso. Y eso tiene un montón de consecuencias para la consideración de personas trans, ¿no? De trans con asterisco, ¿no? Como término paraguas. ¿no? De personas no binarias, género fluido, etcétera. Sino también para la consideración de personas intersex. O sea, solo pensar en un modelo de dos sexos piensa que invisibiliza totalmente otras corporalidades que no responden al binario. Bueno, eso. No, y pensaba que al mismo tiempo esto también genera un montón de efectos a la hora de escuchar a personas con identidades hegemónicas, ¿no? Porque la idea de una direccionalidad de la cura tipo para varones y para mujeres también responde a este paradigma, al paradigma de la epistemología sexual, a la idea de que los individuos se separan sí o sí los unos de los otros en relación a cuál es la genitalidad que presentan, y que hay algo de lo esencial, de lo inmodificable, de lo que, ¿no? que tiene que ver con esa diferencia sexual. Bueno, eso nos ha llevado a pensar que hay direccionalidades de la cura distintas para varones y para mujeres, y al mismo tiempo a invisibilizar que entre cis varones y cis mujeres, por más que sean identidades hegemónicas en nuestra sociedad, existen diferencias de poder que se entrecruzan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, existen diferencias de poder que son intrínsecas a la formación de una pareja heterosexual. Y cuando no podemos leer esas diferencias de poder y cómo afectan esas diferencias de poder lo vincular, terminamos leyendo en términos esencialistas muchas cuestiones que tienen que ver justamente con que no se ocupan los mismos lugares políticos, con que no se entra a la relación vincular y amorosa de la misma manera, con que los mandatos no son iguales. Digo, no solamente se produce una invisibilización de todo aquello que se corre del binario, sino también una normalización de todos aquellos que sí entramos dentro del binario, ¿no? Tal cual. La propuesta no es armar una teoría para no patologizar a las disidencias. O sea, sí, pero además también una teoría que no normalice a las identidades hegemónicas. Que eso me parece que van de la mano, no son dos cosas separadas, porque es a partir de un mismo ideal de lo que debe ser una persona sexualmente saludable, identitariamente saludable, amorosamente saludable, o sea, van de la mano, es como desde ese ideal se arma una demarcación entre lo normal y lo patológico, lo normal y lo anormal. Bueno, les requiero que vayan poniendo comentarios y preguntas para después. Bien, ¿los leemos después? Avancemos un poquito, dale. Sí. Yo quería leerles una cita, porque también en esta crítica que retomamos del papel que ha tenido la norma en psicoanálisis, nosotras consideramos que el psicoanálisis muchas veces, o algunos psicoanálisis por lo menos, han funcionado como tecnologías del género, ¿no? Retomando esta idea de derivón de una máquina heteronormativa.
¿no? Y acá lo ampliamos un poquito más, no solo heteronormativa, sino normativa en relación a la pareja, la feminidad, la masculinidad, o sea, no solo la heterosexualidad en sí, sino de otras cosas que se articulan a eso. Y quería traerles un ejemplo, ¿no? Porque a veces por ahí uno, si esto lo dice medio en el aire, parece como esa falacia del hombre de paja, ¿no? Que uno dice tal autor o tales autores dicen tal cosa, pero tiene que estar un poco sostenido en citas. Bueno, yo en Psicoanalistas Rancios venía haciendo eso, también mostrarle las citas, ¿no? Porque me parecía ridículo que se sostuviera que el psicoanálisis no patologiza las identidades, a las identidades trans, cuando yo encontré decenas y decenas y decenas de citas de libros, y no un rengloncito sacado de contexto, sino todas citas que de distintos autores de distintos años, que si uno las lee, los argumentos son los mismos, o sea, tiene una base coherente entre sí todo eso. Entonces, bueno, les quería leer una cita que es de un texto bastante viejo, que ya tiene 50 años, del año 77 es, menos 50 años, de Ricardo Echegoyen y Bernardo Arensburg. Ricardo Echegoyen es conocido por el libro sobre fundamentos de técnica psicoanalítica, ese socotroco así, que está bastante bueno, sobre técnica psicoanalítica. Tiene este libro que se llama, a ver si se ve ahí, Estudios de Clínica Psicoanalítica de la Sexualidad. ¿Sí? Bueno, ese libro tiene como una parte sobre homosexualidad, fetichismo, homosexualidad femenina, neurosis, por otro lado, ¿no? Como que está marcado por capítulos, ¿no? Lo que es del lado de la neurosis, lo que es del lado de la perversión. Y dentro del lado de la perversión entra, obviamente, para este contexto, el travestismo. Entonces, les quería leer una cita como para ver ejemplificado esto que decimos de un psicoanálisis que funciona como una tecnología del género. Sobre todo, y acá lo vamos a ver un poco en esta cita, la demanda social que ha tenido el psicoanálisis como eso. Y a la demanda social me refiero a cuando alguien manda a alguien a un psicoanalista porque tiene algún problema en su sexualidad o en su identidad, o en sus prácticas sexuales. O cuando alguien mismo va por eso, ¿no? Voy al psicoanalista para curarme de mi homosexualidad. Cosas que pasaban y seguramente en algunos contextos debe seguir ocurriendo. O porque no puedo tener relaciones, por ejemplo. Creo que hoy es mucho más común que ocurra que alguien vaya al psicoanalista porque no puede mantener el pene erecto, o porque le dijeron que es una mujer frígida. Ese es el lugar social en el cual un poco quedó el psicoanálisis, me parece. Aquel que puede dar alguna respuesta respecto de lo sexual. Claro, y no solo una respuesta, sino una solución también, porque no se trata solo de respuesta. Sí. Esto incluso en la época de Freud lo podemos ver, y por ahí lo podemos ver más claro ahí también, ¿no? En el caso de la joven homosexual, de cómo la manda el padre para que Freud la corrija. La carta de la madre contándole de su hijo homosexual. Claro, que lo consideraba una enfermedad o un trastorno. O sea, ha quedado en ese lugar social el psicoanálisis. Hay psicoanalistas que se corren de ese lugar, pero hay otros que lo aceptan y alojan esa demanda. Eso es también lo problemático. Porque, por ejemplo, pensaba en Ignacio diciendo cuántas veces hay que tener relaciones sexuales a la semana para ser una persona sana. Tal cual. Bastante actual también. Sí. En este libro, por ejemplo, en este que les decía, como está separado por capítulos, hay uno que es sobre los trastornos sexuales de personas neuróticas, y ahí pone para la masculinidad la impotencia y para la feminidad la frigidez. Y del otro lado, los trastornos más perversos, ahí ubica esto, fetichismo, travestismo, homosexualidad masculina y femenina, zoofilia, bueno, etcétera, ¿no? Como muy algo de la psiquiatría del siglo XX, de las parafilias, lo que quedó en el DSM como las parafilias. Entonces, bueno, les voy a leer la cita. Está en el apartado sobre travestismo y dice: el esposo de una mujer tratada en Europa por uno de nosotros, ¿sí? El esposo de una mujer tratada en Europa por uno de nosotros practicó durante largos años una actividad perversa que consistía en vestirse de mujer, con las medias, las bombachas y el camisón de su esposa como requisito previo al acto sexual.
Los juegos preliminares tenían que realizarse con ese atuendo y así lograba excitarse, para consumar finalmente el coito levantando su camisón. Vale la pena destacar un rasgo significativo en los rituales perversos de este caso. Las ropas femeninas usadas quedaban guardadas en un paquete hasta la próxima vez, lo que marca el punto de contacto con el fetichismo. El primer matrimonio de este hombre había fracasado porque su mujer no aceptó estas prácticas y lo demandó por divorcio acusándolo de homosexual. En su segundo casamiento se encontró también con una mujer que no toleró su desviación, pero que en lugar de romper el matrimonio le exigió que se tratara. O sea, que consulte con el psicoanalista. Intacto por lo demás el resto de su personalidad, el analista tratante pudo hacer de entrada un buen pronóstico, lo que se confirmó por el curso del tratamiento. En el cuarto año de análisis, el paciente abandonó la perversión y comunicó un día al analista que había tirado al incinerador el último atado de ropa de mujer, luego de lo cual el análisis continuó todavía más de 2 años, atendiendo a otros conflictos y rasgos de carácter. Fue dado de alta en buenas condiciones y así siguió en los años siguientes. Para mí esta cita que ejemplifica muy bien este rol social que ha ocupado el psicoanálisis, o cierto psicoanálisis, o ciertos psicoanalistas por lo menos, en alojar esta demanda de normalización, de cis heteronormalización, podríamos decir. Con lo cual, sí, Gaby. No, me parece que es explícita, o sea, esta cita es explícita y en ese sentido nos puede ser útil, ¿no? Sin embargo, en otros espacios me parece que la función es la misma, pero se produce de una forma un poco más implícita, o sea, un poco menos... Menos estridente. A ver, un poco menos evidente. Menos estridente, gracias, claro. Sí, exacto. Yo siempre contaba, ¿no?, que me ha pasado cuando me recibo, empiezo a hacer cualquier curso que se me cruce de psicoanálisis, porque quería formarme para poder saber qué es lo que se hace en la clínica, es la pregunta, ¿no? Bueno, ya me recibí, ahora qué es lo que se hace en la práctica. En muchos cursos me ha pasado de escuchar los casos clínicos, ¿no?, de analistas formadores, y los casos clínicos de mujeres cis, digamos, terminaban cuando ellas podían armar pareja y quedaban embarazadas. Ese era el fin de análisis, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre, pensaba, o ahora por lo menos que tengo un poco más de perspectiva de género, pienso, ¿no?, que me generaría un poco de terror que un analista le dé el alta a su analizante cuando está embarazada. En la situación de mayor inestabilidad del cuerpo de una persona, bueno, eso se considera el fin de análisis y además de un buen análisis. Era lo que nos mostraban como ejemplo de qué era lo que teníamos que hacer. Esta piba que no podía tener relaciones sexuales o que no se animaba a separarse de los padres, no, bueno, de pronto pudo mudarse de la casa de los padres, casarse y está embarazada. Ahí está el fin de análisis. Entonces, me parece que a veces es un poco menos estridente, pero sin embargo la función es la misma. Es un psicoanálisis que te ayuda a ser una buena mujer, por ejemplo, ¿no? Así como a este hombre se lo llevó para que pueda ser un buen esposo, viril y masculino. Tal cual. La cita esta es como bien evidente de un caso de, bueno, te llevo a mi marido para que lo normalices y le saques estos rasgos de trolo y lo vuelvas un marido potente, un buen amante tradicional. Claro. Pero en estos otros casos, como decía Gaby, que es más implícito, que no está tan evidente, hay que leerlo entre líneas también en los textos, ¿no? Por ejemplo, para mí, el de Mujeres al fin de Florencia Farías, es un caso donde un libro que lo hemos analizado con la amiga Lina Rovira, que también estuvo en este ciclo de charla y le mandamos un beso, donde en este libro le plantea distintos puntos a los que se debería llegar en el análisis de toda mujer, porque eso es lo interesante, ¿no? Una teoría que habla de la singularidad y que cada recorrido de análisis es singular, es muy interesante como todos los recorridos en la feminidad llevan al mismo punto, que tenga cierta relación con la madre, que se pueda ubicar como objeto para el amor de un hombre. O sea, dice cosas del estilo de toda mujer desea ser amada o lo que más quiere es ser amada, que
para mí es la posición enunciativa, o sea, está hablando desde su posición enunciativa la autora. Pues es lo que ella quiere, porque cómo poder asegurar que todas las mujeres quieren ser amadas por un hombre. Pero esa es una posición enunciativa de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se escribió en la modernidad respecto de las mujeres que tenían que aprender a ser madres y que tenían que aprender a ser buenas esposas. Y ahí se ubica la esencia femenina, ¿no? Me parece que eso es lo interesante a analizar, digamos. Más allá de lo que le pase a Farías, es el apellido de esta autora, ¿no? No le estoy diciendo mal. Más allá de lo que le pase a Farías como mujer hegemónica, me parece que hay una teoría que está planteada desde ese posicionamiento enunciativo y que replica ese tipo de generalizaciones que intentan universalizarse respecto de qué es lo que se supone que es una mujer y qué es lo que se supone que es un varón. Cuando se lleva eso al análisis de forma irreflexiva, estamos normalizando, incluso cuando no nos demos cuenta. Que eso, ¿no?, es lo peor, no darse cuenta. No darse cuenta. Porque, un poco retomando lo de la crítica de Eribon, no es solo que los analistas o algunos analistas han hecho un uso irreflexivo de la norma, sino que también hay muchos que lo han defendido, la norma, por ejemplo, la norma en relación a la familia nuclear edípica tradicional, en relación a una buena identidad cis, comprada con una elección de objeto heterosexual y prácticas sexuales heterosexuales, o sea, que lo han defendido como algo necesario para el sostenimiento de la cultura. Mucha de la teoría, de la declinología del padre, con toda esta teoría de que estamos viviendo el peor de los tiempos porque ha declinado la autoridad paterna, va por ese lado también, ¿no? De cómo ahora la norma ya no tiene tanto peso, entonces es un caos esto. Se llenó de violencia de género, se llenó de drogadicción, se llenó de diversidades sexuales, ya la gente no quiere coger, no quiere reproducirse, no quieren pareja. Hay autores que escriben libros sobre por qué ya no quieren pareja la gente, por qué ya la gente no quiere casarse, ¿no? No voy a dar nombres, pero ya saben, aquí nosotros no estamos repitiendo. Que van por ese lado, ¿no? De tratar de explicar por qué las cosas ya no son como eran antes. Porque para las cosas como eran antes había respuestas. Ahora, las respuestas que se pueden dar para lo que hay ahora son respuestas limitadas, reduccionistas, que redirigen a la norma. Ese es un punto problemático. ¿Te parece, Gaby, si avanzamos un cachito más al segundo eje? Dale, porque si no, no. Bueno, el segundo eje, claro, sí, así no corremos tanto después. La segunda cuestión que queríamos traerles es ¿qué sería para nosotras una reapropiación crítica del psicoanálisis? Por reapropiación crítica entendemos un uso del psicoanálisis que exceda los fines para los cuales fue creado el psicoanálisis. Por ejemplo, el psicoanálisis que ha surgido como una técnica para tratar los problemas sexuales en los síntomas, ¿no? O se ha conformado de esa manera a partir de la introducción de la teoría sobre la etiología sexual de los síntomas. Me parece que ahí hay como una punta desde la cual es un problema que si no se revisa lleva a que toda cuestión relativa a la sexualidad se considera como sintomática desde un ideal de normalidad o de salud. Cuando otro modo de entender eso es que quizás la sexualidad no es algo que exista en sí mismo, sino que sea producido en una cultura y que quizás no sea históricamente universal, sino que acá nos apoyamos en la teoría de Foucault sobre cómo la sexualidad, como la conocemos hoy, surge hace no más de 3 siglos, cuando la sexualidad pasa a ser parte del discurso médico, como objeto de estudio, cuando el sexo forma parte de los mecanismos reguladores de la biopolítica. Bueno, no me voy a meter con eso, pero en ese contexto, cuando surge el psicoanálisis como un medio para tratar los problemas de la sexualidad, no se consideró los efectos de malestar que la cultura generaba sobre la sexualidad.
solo al modo de la hipótesis represiva, ¿no? de que la cultura imponía restricciones a la sexualidad y que eso generaba conflictos neuróticos para quienes respondían con una sobre-represión de sus pulsiones o para quienes quedaban fijados en alguna pulsión parcial o en alguna zona erógena que no era la genital. Pero no ha sido tomada la sexualidad como dentro de una estructura de poder, dentro de instituciones y tecnologías que la regulan, la encausan, la producen. La implantan, sí. Sí. Siendo que, incluso si tomamos a Freud, hay como puntas para pensar cómo la sexualidad es implantada, ¿no? Desde en 3 ensayos de teoría sexual, Freud tiene una parte donde habla de que la sexualidad podría pensarse que se produce a partir de los cuidados de un otro materno. Es la teoría que retoman Laplanche, Sylvia Bleichmar. Para pensar la implantación de la sexualidad, y no como algo que surge espontáneamente y naturalmente de cada cuerpo, sino que es un efecto del otro, si se quiere. Esa es como una primera punta para pensar desde nuestra perspectiva, una reapropiación crítica del psicoanálisis. Politizar los conceptos, introducirlo en la mirada histórica, articularlo al poder productivo y no solo al poder represivo, que hay mucho desarrollado en psicoanálisis sobre el poder represivo, pero no sobre el poder productivo tanto, sobre cómo se producen los géneros, cómo se produce una identificación. Hay mucha teoría en torno a cómo, por ejemplo, el varón se identifica al padre y por extensión al género masculino, pero no una teoría de cuáles son los mecanismos reguladores a que llevan que se produzca esa identificación y no otra. ¿Y qué pasa cuando no se produce esa identificación? ¿Cuáles son los efectos de malestar que tiene una identificación que no corresponde con el ideal cis? Ahí hay como todo un campo a investigar. Que por otra parte, cuando hablamos de críticas al psicoanálisis y traemos autores que critican al psicoanálisis, no estamos desconociendo que ya hay autores que se han hecho eco de estas críticas para tratar de pensar alternativas y avances en la teoría, ¿no? Porque no es que con Gaby estamos descubriendo la pólvora, o sea, en todo caso estamos tratando de desarrollar ideas que también las vienen pensando otras personas desde hace algunas décadas, ¿no? Como algunos mencionamos, Ana María Fernández, Tami Ayú, Deleuze y Guattari. Lina Rovira también me parece que está haciendo teoría. Bueno, Vero y Jessy, quienes nos invitaron a este espacio también. Sí. Ya hay como algunos trabajos que van en ese sentido, que no son tan difundidos, no son por ahí tan conocidos, pero son súper importantes, me parece. Y que como no son tan difundidos, tampoco hay diálogo con esos trabajos. A mí si algo me llama la atención del psicoanálisis hegemónico, del psicoanálisis institucional, digamos, del psicoanálisis que está en contra de todos estos entrecruzamientos, es que ese psicoanálisis generalmente discute con Paul Preciado y con Judith Butler, siempre cerrando estas discusiones con el planteo de que en realidad son filósofos que no entendieron el psicoanálisis y que como no son psicoanalistas, hay conceptos allí con los que no se pueden discutir. En vez de retomar aquellos desarrollos que, retomando estos conceptos de la filosofía, empezaron a armar teoría psicoanalítica. Digo, Tami Ayú en sus 2 libros, ¿no? Tanto en Género, Cuerpos, Placeres como en Psicoanálisis e Hibridez, está desarrollando teoría psicoanalítica desde estos entrecruzamientos. Y ese es un texto que muchas veces no es retomado. Eso me llama mucho la atención. Por eso, una de las cuestiones que planteamos con Nares, siempre que hablamos de contranormatividad, es poder pensar en criterios para la construcción transdisciplinar de la teoría y para la revisión transdisciplinar de la teoría, ¿no? Es decir, poder conversar no solamente con conocimientos de otras disciplinas, sino también con conocimientos extradisciplinares. Una forma de poder analizar críticamente cómo nos atraviesa el poder es poder dialogar también con aquellas conceptualizaciones que vienen de los movimientos políticos, ¿no? Hay muchas transformaciones en ciencia que se dan a partir de aquellas luchas políticas que se dieron en la calle y de aquello que se pudo construir a partir de esos movimientos de resistencia.
Y si nos apegamos únicamente a lo que se construye en la academia, seguramente seguiremos conversando con personas de la misma posición enunciativa, ¿no? Seguiremos conversando con señores de 50 años, de clase media alta, y la mayoría de ellos europeos. Tal cual. Y esto que decías, Gaby, de cómo muchos cambios en la ciencia no se dan por descubrimientos científicos, sino por luchas políticas, pensaba en el ejemplo de cuando se retiró la categoría homosexualidad de la lista de trastornos mentales. Que eso no fue por un descubrimiento científico de que los sexólogos, psiquiatras dijeron, no es una enfermedad. Acabamos de descubrir que no es una enfermedad, sino que fue por una lucha política que llevó a eso. Que además que la homosexualidad se considerara como enfermedad ya formaba parte de un entramado político antes. No era ciencia objetiva y neutral. Bueno, Jorge Reiter, en su libro de Hipogay, lo tiene bastante desarrollado, desarrollado y sencillo de leer, sobre todo, ¿no? Es muy accesible. Como cuando se critica que se saca la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, digamos, cuando se critica eso, nadie revisa cómo fue que la homosexualidad ingresa a la lista de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, si es una categoría que ingresa más bien por motivos políticos, ideológicos y del ordenamiento social, bueno, también se modificará o se replanteará qué hace ahí esa categoría a partir de estos movimientos. Otra cosa que conversábamos ayer con Nare era, bueno, pero entonces, clínica, teoría y política son 3 dimensiones separadas que tenemos que modificar cada una desde su lugar, o en realidad podemos pensar que clínica, política y teoría son 3 dimensiones que están totalmente entrecruzadas todo el tiempo, ¿no? Los conceptos teóricos no existen total y completamente separados de la política a partir de la cual se están creando. Y esos conceptos que pensamos que son teóricos no existen únicamente de manera abstracta, sino que son aquellos a partir de los cuales podemos realizar las lecturas, los recortes y las interpretaciones en la práctica clínica. Tal cual, sí, porque lo que hablábamos ayer con Gaby, es que preparando la charla de hoy, es que esta división entre una dimensión teórica, una dimensión clínica o práctica y una dimensión política, un poco es el modo así en que está planteado en las transmisiones en psicoanálisis, ¿no? Se plantea, bueno, eso es la teoría, la clínica es otra cosa, lo que me dijeron a mí cuando defendí mi tesis, algunos docentes de la UBA, que me dijeron, no, esto es algo teórico, a vos te falta práctica, porque el psicoanálisis es una práctica, ¿no? Me remitió a esa división, ¿no? O sea, no se puede hacer una revisión teórica o una crítica teórica, porque el psicoanálisis es una práctica, ¿no? Como está ahí diferenciada. O también quienes sostienen que la clínica no tiene nada de política, que la política hay que dejarla fuera. Con lo cual está para mí esa división hecha, cuando para nosotras el desafío es pensar la interrelación entre esos 3 elementos. Y para poder pensar esa interrelación, o sea, cómo dialoga la política con la clínica y con la teoría, nos servía la idea lacaniana de pensar en términos de un anudamiento Borromeo, ¿no? Que no son 3 dimensiones separadas o 3 niveles, sino como 3 dimensiones entrecruzadas. O sea, en ese sentido, toda clínica es política y toda teoría es política y toda teoría tiene efectos clínicos, o sea, toda clínica se apoya en una teoría. O sea, no se pueden disociar esas cuestiones. Con eso desde ese punto de vista se abren un montón de campos de investigación problemáticos, ¿no? La asimetría de poder en el consultorio, los prejuicios y los obstáculos epistemológicos en la teoría que llevan a clínicas de patologización y normalización. O sea, un poco nuestra propuesta pasa con pensar constantemente en esas 3 dimensiones articuladas y cómo se afectan mutuamente. ¿Querés que sigamos un poquitito más? Sí. Bueno. Sí, dale. Sí. Dale. Bueno, pensábamos un poquitito, y me parece que ya estaremos cerrando en breve, pero... 10 minutos nos quedan. 10 minutos, dale. Sí. En presentar un poco, bueno, ¿por qué contrasexualidad? ¿De dónde surge esta idea de contrasexualidad, no? Perdón, de contranormatividad.
ahí va. Nosotras con Dare el año pasado empezamos a revisar un poco la propuesta de Paul Preciado en el Manifiesto Contrasexual, ¿no? En el Manifiesto Contrasexual, Paul Preciado proponía justamente esto, poder analizar cuál es la alianza que se produce entre la sexualidad y el dispositivo del poder, ¿no? Para producir y legitimar la sujeción de unos cuerpos a otros a partir de fabricar una verdad biológica, ¿no? Entonces, a partir de esta alianza entre la sexualidad y el poder, decía Preciado, se produce una esencialización, una naturalización y una jerarquización de aquellas categorías que conocemos como varón y como mujer en nuestro ordenamiento social. Y un poco lo que proponía Paul Preciado era, a partir de esto, poder hacer un trabajo como a contrapelo que nos pueda ayudar a poder empezar a visibilizar cómo eso que se nos presenta como algo natural, en realidad es la producción de varios dispositivos del poder que van haciendo efecto y van produciendo no solamente categorías, sino también naturalizaciones y esencializaciones de esas categorías. Bueno, nuestra propuesta de contranormatividad se inscribe un poco en aquello que nos proponía Preciado, ¿no? Para nosotras, la contranormatividad nos ayudaría a poder empezar a utilizar la norma como una dimensión crítica dentro de los análisis para poder empezar a preguntarnos cuáles son los marcos de inteligibilidad que se nos entrecruzan dentro del espacio analítico. Yo pensaba ahí como dos preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cuáles son las relaciones entre el psicoanálisis y las normativas imperantes en nuestro orden social? Y cómo el psicoanálisis podría ocupar ahí una posición subversiva, ¿no? Cómo dejar de operar de manera implícita a favor del poder que está imperando para empezar a poder encontrar puntos de fuga. Sí, también con respecto a la cuestión de la sexualidad, por ejemplo, la propuesta no pasa por dejar de tener en cuenta la sexualidad o negar que hay sexualidad, o sea, que hay cuerpos erogenizados, que hay prácticas sexuales, que hay elecciones de objeto, que hay identidades, o sea, no pasa por negar el campo de la sexualidad, sino pensarlo en términos políticos también, ¿no? Pensarlo desde una regularidad, porque acá viene también el otro punto que me parece que es importante para poder subvertir un psicoanálisis más normalizador, que es la cuestión de que las teorías sexuales se han desarrollado a partir de considerar regularidades, ¿no? Para algunos autores son regularidades, o sea, lo que más regularmente ocurre, se lo consideró como lo esperable. Lo esperable, lo usual y, en los peores casos, lo normal. ¿Sí? O sea, regularmente lo que pasa es que el varón sea masculino, que le gusten las nenas, que después quiera formar una pareja y que sea más apto para el espacio público. ¿Sí? Eso es lo más regular. Donde algunos autores ubican estas cuestiones como una regularidad social, ¿no? General, universal, nosotras podemos ubicar el efecto de un mecanismo de regulación, más que una regularidad por algo que se dé en sí mismo, ¿no? Como estadísticamente es lo que más ocurre. Bueno, si estadísticamente es lo que más ocurre, podemos pensar cuáles son los mecanismos de poder que llevan a que eso se produzca de esa manera, ¿no? Porque si fuera natural, sería siempre en todos los casos iguales, ¿no? El instinto es natural, el instinto, salvo alguna excepción y por alguna cuestión genética o fisiológica, falla, pero el instinto funciona, en los animales el instinto funciona, en todos igual. No, sin embargo, con respecto a la sexualidad no es así. Porque, por ejemplo, si la matriz heterosexual funcionara, si la heteronormatividad funcionara perfectamente, no habría personas que no son heterosexuales. Si la cisnormatividad operara también sin falla, no habría personas trans o de género diverso. Con lo cual, no es algo que sea natural, ni tampoco es algo que tengamos que sostener como ideal de salud, ni partir de ese ideal para patologizar al que no entre dentro de ese ideal. Además, cuando lo proponemos como un ideal, también nos perdemos de preguntarnos cuáles son los efectos que produce, ¿no? No solamente en relación a quienes no entran dentro de ese ideal,
sino sí, qué sé yo, una persona heterosexual no tiene padecimientos por ser heterosexual, por ejemplo, ¿no? Si podemos introducir esa pregunta, si lo pensamos Heterosexual, como pero una ¿qué norma. costo? Sería. Claro, no seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Claro, cuando eso se invisibiliza, cuando se invisibiliza que lo que opera ahí es un mecanismo de regulación, también nos perdemos de hacer un montón de preguntas, porque lo damos por dado, lo damos como natural, como algo que, bueno, si estadísticamente ocurre, a esta persona también le va a pasar. Hay gente que sufre un montón su heterosexualidad, su monogamia, el ser cis, digo. Nos perdemos justamente de poder analizar en profundidad cómo se entrecruzan ahí mecanismos de poder. Tal cual. Sufrir por el imperativo de maternidad, por ejemplo. Típica. Totalmente. Esa. Sufrir por el imperativo de tener que ponerla antes de tal edad. Sí. Sí, de que tu tío rancio te lleve al cabaret o al prostíbulo para estar con una mina si no tenés ganas. Sí. Y además es bastante complejo, digo, cuando no tenemos en cuenta la dimensión del poder y cómo la dimensión del poder atraviesa también la asimetría propia del dispositivo psicoanalítico, ¿no? Me parece que es muy fácil que el silencio redirija la normalización. ¿No? Cuando una persona está pensando respecto de su sexualidad y está pensando, no sé, una piba se está preguntando si le gustan las pibas y se pregunta si eso que le pasa es normal o si eso que le pasa es pasajero, ¿no? Bueno, me gustan las pibas, pero debe ser una etapa que ya se me está por pasar. Y el analista no dice nada, lo que prima es la norma, ¿no? Lo que prima ahí es el dispositivo de normalización y, si queremos, el dispositivo del closet. Ante el silencio del analista, allí ese consultante lo único que puede escuchar es que sí, es que es una etapa que ya se le va a pasar, ¿no? Y recordaba otro ejemplo de una piba que estaba embarazada y estaba pensando en abortar, y cuando cuenta en su espacio de análisis que estaba embarazada, su analista, antes de que pueda tomar aire para seguir hablando, le dice felicidades, ¿no? Entonces, le costó muchísimo poder traer después la cuestión de que estaba pensando en abortar ese embarazo, porque no lo quería tener, justamente a partir de esas felicidades que el analista se lo habrá hecho con la mejor de las intenciones. Digo, no había una mala intencionalidad ahí. Lo que había es un elemento de regulación que las estaba atravesando a las dos en esa situación. Sí. Con esto de la intencionalidad o la no intencionalidad, tampoco es nuestra intención quitarles responsabilidad a los analistas que tienen posiciones conservadoras y de derecha. Por supuesto. Porque sí, hay analistas que por ahí se encuentran con estas críticas y les hace un clic. O sea, hemos conocido gente que por ahí no conocía por ahí estas críticas o estos desarrollos críticos al psicoanálisis, y cuando los conoce como le hace un clic y por ahí se da cuenta de algo que tenía muy naturalizado. Pero hay otros que lo saben muy bien, que están sosteniendo una teoría normativa y lo hacen desde ese lugar. Bueno, a eso yo les digo psicoanalistas rancios. Los psicoanalistas que sostienen sus prejuicios y sus opiniones de sentido común disfrazada de teoría, ¿no? Disfrazándolo de que eso es teoría, cuando en realidad son los mismos prejuicios que podemos encontrar en cualquier otra persona que está atravesada por machismo, patriarcado, heterosexismo y demás. Después, bueno, como por ahí, antes de ir cerrando también, volviendo a lo de Eribon, ¿no? O sea, no hay chances, el psicoanálisis es inherentemente normativo y no hay nada que hacer. A mí me parece que el psicoanálisis es una herramienta que ha tenido un uso como una práctica de normalización, a veces con intención explícita, a veces sin intención explícita, pero muchas veces ha ocurrido así. Pero que sin embargo puede hacerse otros usos de esa herramienta, ¿no? Y para mí un ejemplo importante de eso es el concepto de género. O sea, no tendríamos, por ejemplo, teoría queer si no hubiera surgido el concepto de género, que es uno de los conceptos más normalizadores. O sea, el concepto de género creado en la medicina servía a los fines de normalización de los cuerpos. Pero hubo una reapropiación crítica de ese concepto por parte de los feminismos de los 70, que dijeron, bueno, si el género es algo que se construye, podemos politizarlo y pensar cómo socialmente se construye, por ejemplo, la desigualdad de las mujeres, y que la mujer sea
haya una producción de la feminidad en relación a la maternidad, algunos estereotipos de belleza, a darlo todo por la familia, por el marido, etcétera, por los hijos. Luego hubo otra reapropiación del concepto de género que había tenido el feminismo por parte de algunos autores queer, como Butler, Preciado, que donde algunas feministas veían el género como una construcción cultural sobre un cuerpo biológico femenino o masculino. Las teorías queer dicen, bueno, el sexo también tiene una construcción cultural, o sea, no es una base biológica sobre la cual se asienta algo cultural. O sea, no hay ninguna relación entre género y sexo que sea necesaria, y ambos también forman parte de mecanismos de regulación. Con lo cual me parece que ahí género, o sea, en ese trayecto desde ser un concepto creado para su normalización hasta un uso que excedió sus fines, siendo un uso en el cual el género pasó a formar parte de una categoría crítica, me parece que también el psicoanálisis puede tener esas derivas, que de hecho hay desarrollos que lo han tomado en este sentido, ¿no? Como el falo lesbiano que propone Judith Butler, la queericidad de la pulsión que propone Teresa de Lauretis, el esquizoanálisis de Deleuze y Guattari también es una reapropiación crítica del psicoanálisis, porque el esquizoanálisis toma conceptos psicoanalíticos, los reformula y los piensa desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, inconsciente, deseo, sexualidad, desde otro lado. Neurosis, psicosis. Bueno, eso. Bueno, ahí me parece interesante también esta idea de pensar el psicoanálisis como una herramienta para sacarlo de ese lugar de verdad, ¿no? Muchas veces se nos ha transmitido que el psicoanálisis es una verdad que tenemos que poder saber repetir, ¿no? Que el psicoanálisis encuentra algo que es el inconsciente que estaba ahí, que lo encuentra, ¿no? De pronto como el santo grial y que trabaja con eso. Digo, inconsciente, significante, Edipo, son conceptos. Trabajamos con conceptos. Si trabajamos con conceptos, podemos revisar cómo esos conceptos están atravesados también por cuestiones políticas, por mandatos, cómo transversalizar esos conceptos, cómo actualizar esos conceptos en relación a los avances científicos, y podemos generar transformaciones, ¿no? Dejar de pensar que el psicoanálisis es inherentemente nada y empezar a trabajar con sus categorías y con sus conceptualizaciones. Buenísimo. Bueno, cerramos acá, ¿le parece? Charlamos un ratito con ustedes. Bárbaro. Ahí ya entra Jessy. Bueno, buenísimo, chicas. Un montón para comentar. Mientras iban hablando, iban surgiendo un montón de cuestiones. Vi que pusieron, hay algunos comentarios. ¿Quieren que vayamos con alguno? No, quiero saber qué pensás vos de esto. Bueno, bárbaro. Y vamos a dejar, estaba esperando que entrara. Esperen que entre Jessy. Quería que entrara Jessy. Ahí está Jessy. Hola, Jessy. No, me quedaba como comentario, bueno, varias cosas, porque hacen un montón, pero sobre lo último, ¿no? Respecto de la reapropiación crítica del psicoanálisis, respecto de la reapropiación crítica respecto del concepto de género y el rechazo que hace el psicoanálisis, yo creo que es ahí, eso es lo que rechazan. No la concepción de género totalmente normativizante y opresora, digamos, no la reapropiación crítica del concepto de género. Es a eso a lo que el psicoanálisis se resiste, primero, que lo rechaza, reacciona y reniega de esa reapropiación crítica, porque claro, plantea justamente lo contrario a la anatomía del destino, ¿no? Y sin embargo, una y otra vez encontramos todo el tiempo. Leemos Freud, leemos Lacan y aparece el concepto de género todo el tiempo, con otros nombres, ¿no? Esto lo hablábamos, creo que, no sé si era en lo de Zacatecas, Nare o... No, me parece que cuando estuvimos con Barrios. Con Fernando. Con Fernando, sí. Que hablamos un poco de la cuestión de género. Pero digo, es a esa concepción de género que el psicoanálisis
se revuelve así en general, ¿no? A la reapropiación crítica. Claro. Por ahí, en todo caso, aceptan género si toman alguna definición de género que la puedan acomodar a la teoría, ¿no? El género por ahí como un núcleo identitario, o el género como una construcción cultural, así como en términos de roles sociales masculino y femenino, pero sobre un cuerpo biológico de macho o hembra. Sí. Tal cual. En relación a eso, digo, ¿qué es lo que rechazan? Digo, ¿qué es lo que rechazamos, digamos, como psicoanalistas? Digo, hablaron bastante de eso, podemos retomar un montón de cosas, pero... Bueno, hablo por mí, como siempre. Lo haces perder, Verónica. Bueno, no, lo que me parece, digo, que se rechaza en algún punto, o mejor dicho, voy a decir algo un poco complejo, no voy a decir a mi nombre entonces, es algo de lo que creo que nombraron ustedes en algún momento, que me parece que no es tanto, digamos, el concepto en sí, abstracto o vacío, sino el poder que se pierde, digamos, ¿no? Si nos apropiamos, digamos, políticamente de algunos de esos conceptos, digo, o sea, que va en la línea de como bien lo decías, digo, me encantó esta parte donde ustedes mencionaban, porque me llevaba como a pensar algo que pienso hace bastante, ¿no? Cuando leías la viñeta, sobre todo y demás, cuando el psicoanálisis se erigió como, digamos, una sabiduría, si se quieren, ¿no? O sea, respecto de lo que la gente debe hacer con su sexualidad. Digo, es complejísimo, ¿no? Que quedemos ubicadas y ubicades en quienes sabemos al respecto, ¿no? De cómo la gente tiene que acostarse con otros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y un montón de otras cosas, tener hijos, no tener hijos, ¿no? Digamos, cuando vos decías, Gaby, esto, la verdad que es tan claro, además, ¿no? Esto de que se dan muchos, no sé si fines de análisis, pero por lo menos interrupciones cuando alguien tiene un hijo, ¿no? O sea, hay un montón de preconceptos detrás de eso y además a mí me venía todo el tiempo esto que parece el fin de los cuentos tradicionales, ¿no? O sea, se casaron, tuvieron, ¿no? O sea, se casaron y termina la historia, digo, cuando después justamente cuando... Claro. Ay, por Dios, que después viene el problema, gente. No, o sea, no podemos normalizar eso. No comer perdices, comer exacto. Quienes atendemos niñas sabemos que después es el problema. Totalmente. Sí. Entonces, digo, no es ni siquiera, digo, ¿no? En esto, un poco en chiste, un poco en serio lo que estamos diciendo, digo, me parece que varias veces hablaron de invisibilidad, ¿no? O sea, lo que se invisibiliza justamente es muy complejo, porque está detrás de esa normativa justamente, ¿no? Sí. Que se impone. Y además, y es complejísimo ser psicoanalista y quedar ubicado ahí, o sea, o al menos, digo, lo que planteábamos en Escapar del Psicoanálisis, si no, vamos a tener que ver cómo llamarlos, no sé por dónde va la cosa. Es lo peor que le ha pasado al psicoanálisis para mí, quedar pegado a hacer lo que Foucault llamaba una scientia sexualis, ¿no? Un saber sobre la sexualidad, un saber instituido sobre la sexualidad, es lo peor que le ha pasado, porque es lo que llevó, me parece, bueno, entre otras cosas, no es por ahí lo único, pero sí que ha llevado a que se coagule esa posición de saber sobre la sexualidad tan difícil de conmover hoy en día, que un psicoanalista diga, bueno, capaz que esto de Freud se podría pensar de otra manera, o esto de Lacan se podría pensar de otra manera. Muy difícil que alguien llegue a esa posición, a esa pregunta. Pero me parece que al mismo tiempo eso instituyó cierto poder en el psicoanálisis. Eso es lo complicado, digamos. Hoy me parece que lo que se disputa es ese lugar desde el cual se puede dar cuenta respecto de las prácticas sexuales, digamos. Entonces, por miedo a perder ese poder, me parece que se retoman también todos los estereotipos de la modernidad nuevamente con la idea de, no sé, proteger el orden simbólico o proteger nuestra alianza a la ley, digamos, y desde ahí se sigue construyendo teoría y se siguen realizando escuchas analíticas. También pensaba esto, ¿no? Tal vez efectivamente esos análisis no terminaron ahí. Hasta ahí nos contaron a los estudiantes ese análisis porque les parecía que quedaba bien cortar la viñeta ahí, cuando ella se quedaba embarazada, ¿no? Pero haya pasado lo que haya pasado con ese analista particular, desde ese lugar estaba creando otros analistas. Eso es lo preocupante también, ¿no? Porque nosotros no sabíamos cómo practicar el psicoanálisis y salíamos de ahí con una idea de cómo performar ese lugar de analistas. Digo, por eso tampoco me parece que sea, cuando vos contabas el lugar hostil que es la UBA para las disidencias, digamos, me parece que no es menor en Argentina que la UBA sea un lugar hostil para las disidencias,
porque la UBA es el lugar de estudio que se toma como modelo en psicología en el país. Y que exporta a los docentes hacia las otras provincias también. Hacia las otras provincias, lo cual es muy problemático. Y a Latinoamérica también. Es muy problemático. Y a Latinoamérica. Pero a ver, esto es muy problemático porque quienes estamos en las provincias no tenemos los mismos dispositivos que las personas que están en capital. Entonces, cuando me ha pasado de ser estudiante de analistas de Buenos Aires o de supervisar con analistas de Buenos Aires que piensan que en todos lados se maneja de la misma forma, y no he tenido herramientas. Y me parece que esto es problemático, porque no solamente el dispositivo no puede ser el mismo por el contexto diferencial en el cual estamos, las normativas tampoco son las mismas. Y esto es lo interesante de poder trabajar con la idea de norma de Butler, pensar en cómo esas normas se particularizan en cada contexto. Básico parecería, ¿no? Pero bueno, la interseccionalidad no ha llegado. No, para nada. Bueno, al respecto, quiero comentar, estuvimos esta semana pasada en las jornadas del foro y estuvimos escuchando a Gabriela Córdoba hablando sobre masculinidades, y justamente una de las aclaraciones que hizo Gaby Córdoba, que trabaja y tiene su libro sobre masculinidades y demás, que su investigación estaba situada en determinados hombres, ¿no? Que primero a su muestra y a el contexto sociocultural del cual emanaba su investigación, que es Tucumán, que no es cualquier provincia, digamos, para analizar las masculinidades. Bueno, eso no hay en general, digamos, esta posibilidad de ubicar una investigación o poder decir esta teoría y ubicarlo situado, que debe ser la teoría, digamos, cuando hablamos respecto de sexualidad o de cualquier otro concepto del psicoanálisis, ¿no? Tal cual. Eso que es básico en investigación en ciencias sociales, ¿no? El psicoanálisis nunca lo tengo. Tal cual. Es básico, yo para mi tesis lo tuve que hacer para recibirme de psicóloga. Sí, bien. No es solo hacerlo desde un lugar situado, por ahí geográficamente o no, localmente, sino también situado políticamente, también poder dar cuenta desde qué lugar se está haciendo esto. Totalmente. Sí. Yo con respecto a esto que decían, me quedaba pensando que, bueno, ustedes saben que yo trabajo en cárceles y siempre uso como analizador, ¿no? Digamos, lo que pasa, porque en cárceles el discurso psi, independientemente de cuál es la teoría que sostenga el profesional que lleva su práctica, ¿no? O sea psicoanálisis, cognitivismo, no importa. Los informes están impregnados de teoría psicoanalítica, ¿sí? Digamos, todo el tiempo aparece Edipo, esto es maravilloso para analizar porque, digamos, se viven peleando afuera o en la universidad, psicoanálisis, cognitivismo, y los informes, no importa quién los produzca y desde qué marco teórico, siempre aparece la tríada edípica, ¿no? Como, además, la tríada edípica, y queda bien en evidencia lo normativizante de la cuestión, porque además es lo que define justamente si esa persona, digamos, llega al extremo de determinar o poder pronosticar si esa persona está adaptada para la sociedad o no. ¿No? Aparecen cuestiones de cómo función materna, la función paterna. Y pensaba que, bueno, hace poco presenté un trabajo justamente con criminólogos, con profesionales de la criminología, pero justamente de la función normativizante que tiene el psicoanálisis, ¿no? Inoculado en todas las teorías psicológicas, y que me parece, resulta como un analizador interesante porque justamente aparece lo que Foucault denominaba, y ahí también lo traigo a Tami, la función psi. Tami Ayú también trabaja esto, ¿no? Cómo el psicoanálisis trabaja, digamos, solidariamente con la función psi de la que hablaba Foucault. Entonces, esto todo el tiempo aparece y es como muy difícil rebatir que no está funcionando y operando el modo de interpretación. Y entonces tomaba esto normativizante, tomaba esto que ustedes decían que me encantó, que el psicoanálisis no es subversivo per se. ¿No? Para nada. Claro. Porque todo el tiempo dicen, no, pero el psicoanálisis justamente es subversivo. No necesariamente. ¿Subversivo de qué? ¿Respecto de qué? Esa es la pregunta. Claro. ¿Cuál es la variable?
Claro, a mí me gusta mucho como lo decía Edelstein, esto de que la paradoja de que el psicoanálisis o de que algunos psicoanalistas se consideren subversivos sosteniendo ideas conservadoras. Total. Claro. O sea, ¿cómo vas a ser subversivo respecto de qué? Diciendo, no, lo único que hay es macho y hembra y todo, o sea, macho y hembra, hombre cis, mujer cis, y todo el resto es psicosis. Es efecto de la declinación del padre, bla, bla, bla. Sí, y ahí vamos, me parece esto que también ustedes mencionaron, que no solo digo que no sea por ahí subversivo teóricamente, sino, si se plantean esos términos, sino los efectos que producen quienes consultan, digamos, ¿no? Que Gaby mencionaba, y me parece que también es interesante. Hay una pregunta de Patti, si quieren después la podemos leer, que pregunta qué es la perspectiva de género, porque vos creo que Nare decías, no se trata, digo, de hacer una clínica específica para, digamos, me parece que también algo de esto, digamos, hay que digamos, poner en cuestión, ¿no? Por eso decía lo que decía Gabriela, también para la hegemonía, también para la heterosexualidad, digamos, o sea, si se trabaja desde ahí, se producen efectos perjudiciales, ¿no? Cuando vos decías que, creo que Nacio, dijiste, arroba poder Nacio. Pensar qué cantidad de veces la gente tiene que tener relaciones sexuales, lo que está armando es, digamos, como hacen muchas teorías New Age también, digo, ¿no? O sea, es una norma, digamos, ante la cual los sujetos se miden, y cuando se miden, o sea, te viene de eso, digamos, posiciones siempre superyoicas, porque digo, o estoy bien, o estoy mal, o estoy en el exceso, o estoy en la falta, o estoy, ¿no? Digamos, o sea, eso, digamos, como práctica, no solo no es subversiva, sino que incluso es, bueno, a veces decimos como que es o melancolizante, digamos, ¿no? Como lo querramos pensar, digo, pero produce un efecto nocivo per se, para todos, no solo, digamos, para determinada. Por eso no es que hay que armar algo específico, digo, sino como bien ustedes decían, primero, por ejemplo, Nace, digo, quien sea, digo, hay que reconocer desde dónde se está hablando, digamos, ¿no? Y además desde dónde construyó, no sé qué habrá hecho, digo, alguna investigación, supongo, para saber cuándo es saludable y cuándo no tengo idea. Cuando sos Nacio no hace falta hacer una investigación. Pero eso es lo problemático. A ver, cuando llegás a ciertos lugares de poder, cuando tenés cierto tipo de reconocimiento, y esto yo les invito a hacer este trabajo que empecé a hacer con autores que me gustan mucho. Leí, en primer lugar, su trabajo de tesis, ¿no? Totalmente argumentado, con un montón de datos que sitúa de dónde sacó la muestra y con cuántas personas trabajó. Y una vez que la pegan, ¿no? Vos lees el último libro que sacaron y son un montón de conjeturas que no tienen amarre. ¿Por qué? Porque ya son Nacio. Entonces no hace falta contar de dónde saco los datos para decir lo que estoy diciendo. No sé si me explico, ¿no? Pero una vez que uno está ubicado en un lugar de poder, claro, pasa muchísimo esto. Y hay gente que era muy subversiva cuando arrancó, que si la leemos hoy te querés matar. Pero no porque lo que diga esté bien o lo que diga esté mal o porque me caiga bien o me caiga mal, sino porque lo que dice no tiene asidero. Y me parece que es eso lo que tenemos que empezar a buscar cuando leemos a cualquier autor. A cualquiera. Asidero, digamos, bueno, ¿de dónde sacó estas conclusiones? ¿Qué investigación siguió? ¿Qué autores tomó? A ver la bibliografía y si no tiene bibliografía, ¿qué es? Es un conjunto de opiniones lo que dice, ¿no? Hoy, y además me parece que sobre todo en la hegemonía hay muchísima invisibilización que lo que hace es no solamente invisibilizar las violencias, sino también naturalizarlas. ¿No? Ana María dice, no me acuerdo ya en qué libro, pero dice algo así como que cuando pensamos que pareja siempre remite a par, y sobre todo cuando hablamos de parejas heterosexuales, nos estamos perdiendo que ahí esos dos actores no ocupan el mismo lugar político. Por lo cual no hay la pareja heterosexual de por sí no hay paridad. Tenemos que arrancar de ahí, si tenemos un toque de perspectiva de género, ¿no? Y cuando no podemos ver eso, leemos como efecto de la histeria de la piba, ¿no? O leemos en términos edípicos aquello que tiene que ver con efectos del poder. Recién estaba buscando una viñeta que no la leí porque es larguísima y es terrible, pero la analista escuchaba un relato de una piba, ¿no? Y la piba contaba que ella vio cómo el padre tuvo relaciones con su madre mientras ella estaba dormida. Eso era una violación, ¿no? Y el analista lo que hacía era leerlo en términos edípicos, ¿no? Entonces ahí se instaló un goce y qué sé yo, bla, bla, bla. No se leyó jamás que lo que ocurrió ahí fue una violación. Entonces, ¿qué lugar subversivo para ese dispositivo que no puede leer
los diferentes lugares del poder desde los cuales estaban situados ese padre, esa madre y esa menor en la misma habitación, los tres. Me parece que eso es gravísimo. Sí, es gravísimo. Yo pensaba con esto que decías, Gaby, de que no hay paridad en la pareja, o que siempre hay malestar en la pareja también. Un psicoanalista lacaniano por ahí directamente te diría, bueno, pero eso es porque no hay relación sexual. Porque Claro. La mujer es el síntoma de la... Claro, ya está, se lava las manos como de ponerse a investigar. Y ahí está esta cuestión de que todo se explica por la teoría, ¿no? Digo, se retroalimenta y todo se explica desde ahí, y todo tiene una explicación, y el psicoanálisis tiene una explicación para todo. Sí. Tal cual. Eso es muy problemático, ¿no? Porque, por ejemplo, el Edipo, se piensa que el Edipo existe. El Edipo es una categoría hermenéutica. Es eso, digamos, es un concepto que nos sirve para darle una explicación a algo. Y como tal, si tiene solamente esos tres elementos, y esos tres elementos son cis heterosexuales y heteronormativos, ¿no? Madre, padre, hijo, no podemos extrapolar esa categoría hermenéutica a cualquier otra realidad. Eso es problemático, ¿no? Porque ahí me parece que muchas veces lo que pasa es que se pone la teoría como algo mucho más jerarquizado que la práctica. Entonces, si la práctica excede la teoría, tenemos que ver cómo recortar para más o menos volver a ubicar en relación a las categorías que tenemos. Sí. Bueno, con respecto a eso que decís, durante muchos años, en las supervisiones, por ejemplo, quienes supervisaban te decían, cuando llevas un material, te decían, bueno, para poder hacer el diagnóstico tenés que ir a buscar el Edipo, ¿no? Sí. Ir a buscarlo, material. porque tuviese una existencia ontológica, ¿no? Claro, sí. Sustancializado. Claro. Sí. Pensemos cuántas veces hemos leído 3 lápices como mamá, papá, hijo. Sí. Digo, a partir de que dimos el Edipo. Son 3 lápices. Por ahí incluso desde una hermenéutica se puede interpretar desde otras claves de lectura también. Un montón. Totalmente. Sí. Sí. Hay algunas preguntas o comentarios. A mí me encanta. Sí, vamos con eso. Pero leamos porque, digamos, para dar lugar a lo que fueron diciendo. Así abrimos la conversación. Creo que la primera fue de Rodrigo Aguilera Hunt, que dice, ¿les parece que la política en su sentido ideológico determina bastante más nuestras prácticas y sentidos comunes que las conjeturas científicas contraintuitivas? Por ejemplo, en la lógica adentro-afuera, hombre-mujer, etcétera. Yo no sé si entendí bien la pregunta, si es más determinante la cuestión ideológica y política que las conjeturas contraintuitivas. No sé, porque también, no sé por qué hombre y mujer sería contraintuitivo, una conjetura científica contraintuitiva, no sé. Si está escuchando, le pedimos que lo amplíe, ¿no? Sí. A ver si va por ahí. Bueno, porque la lógica adentro-afuera no me parece contraintuitiva. Sí me parece contraintuitiva la cuestión espacial que propone la topología, donde no hay adentro y afuera en el sentido de que lo pensaba Freud, ¿no? Que hay un individuo con un aparato psíquico adentro, con una realidad psíquica interior y una realidad exterior, ¿no? Está bien marcado adentro-afuera. Bueno, si nos puede ampliar por ahí, si va por ahí, ¿no? Después dice Patipe. Perdón, pero me parece que lo de adentro afuera y hombre mujer justamente lo puso no en lo contraintuitivo, como aquello que determinaría más, ¿sí? Que lo contraintuitivo. Sí, o sea, la teoría psicoanalítica más normalizadora y patologizante se basa en cuestiones que no son contraintuitivas, son más bien de sentido común. Por ejemplo, sería contraintuitivo, que es lo que proponía Butler, que el género antecede al sexo. Claro. Es intuitivo o de sentido común pensar que primero es el sexo, primero lo real del cuerpo, que dicen los lacanianos, y luego el género, las identificaciones, bla, bla, bla. Pero primero la carne y el cuerpo masculino y femenino. Cuando en realidad hay autores de la teoría queer y algunos del psicoanálisis también, ¿no? Como Bleichmark, que proponen que el género es previo al sexo y que el género forman parte de atribuciones hechas por el otro, ¿no? Atribuciones de sentido, atribuciones ontológicas, que es primero que haya una carne y un cuerpo que sea esencialmente masculino o femenino.
pero esa idea contraintuitiva de que el género antecede al sexo no está tomada en psicoanálisis. Es primero el sexo. Primero el sexo, primero el goce del cuerpo viviente, luego el resto de cosas. Primero lo real, ¿no? No sé si lo pensaba así Rodrigo, en ese sentido. Vamos a ver si después lo amplía. Bueno, Pati P. dice, hola, disculpen la pregunta básica, pero me parece importante cómo podrían definir clara y brevemente lo que significa ser un analista con perspectiva de género y diversidad, por ejemplo, para explicarlo a gente que no es analista. Bueno, ¿puedo arrancar yo, Gaby? Dale. Para mí es problemático el psicoanálisis con perspectiva de género y diversidad. O sea, yo no me nombraría así, por más que reconozca los aportes del psicoanálisis con perspectiva de género y algunas cuestiones las tome, pero me parece que tiene hoy algunas limitaciones que hay que poder ponerlas en cuestión también, ¿no? Me parece que el psicoanálisis con perspectiva de género, la institución, tiene algunos sesgos cis heterosexistas ligados a la posición enunciativa de quienes lo han desarrollado, sobre todo a mujeres cis heterosexuales y varones cis heterosexuales de clase media, porteños. Me parece que eso ha llevado a que un poco que el psicoanálisis con perspectiva de género tradicionalmente se haya ocupado de feminidades cis heterosexuales y en menor medida masculinidades cis heterosexuales, donde un poco la teoría está planteada en ese punto. Y por ahí, como un lugar un poco más secundario, tiene las diversidades. Ahora un poco más de lugar tienen en las teorizaciones, pero por lo general se hablaba de perspectiva de género como una teoría crítica de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Y los efectos del patriarcado, cuando me parece que hoy en día se requiere ampliarlo a otras categorías también. También a mí me parece complicado esta idea de género y diversidad, es como que el género no forma parte de la diversidad. Claro, sí. O la diversidad no es diversidad de género también. Sí. Yo no me nombro como psicoanalista con perspectiva de género, salvo para decirle a alguien que por ahí no es del palo, no conoce, bueno, le digo por ahí para que se entienda más o menos. Pero en todo caso preferiría normarme como analista contranormativa, pero bueno, a saber qué será eso, ¿no? Como no es tan sencillo de explicar. Pero para mí va por otra vía. Aparte, como que fue un paso necesario, pero ya no suficiente, una cosa así, tal vez, digamos, ¿no? Sí. Lo diría así, hay que hacer una reapropiación crítica del psicoanálisis con perspectiva de género y diversidad hoy en día. Sí. Sería, como decía Gaby hace un rato, el que pone en cuestión que la pareja sea pareja, pero que ya no podemos quedarnos solo ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí. Totalmente. Hay que ir un poquito más, digamos, por ponerlo en términos evolutivos que no siempre son los más, digamos, adecuados, pero gráficos, digamos, ¿no? Claro. Incluso nosotras porque nosotras a comienzos de este año arrancamos laburando el análisis contrasexual, ¿no? Después dijimos, espera, pero no sé si las normativas de sexo-género son las únicas que hacen marca en términos de visibilidad, invisibilidad, inteligibilidad, no inteligibilidad, ¿no? Incluso hay otras marcas que están mucho más invisibilizadas, como el capacitismo, el racismo, la etnia, digo. Entonces, me parece que tenemos que empezar, a nosotras, por lo menos hasta ahora, y ojalá que esto se siga modificando y que no nos quedemos solo acá, la idea de norma nos ayuda a ampliar cuáles son las categorías que vamos a analizar, ¿no? En términos de qué es lo que hace que algo ocupe el lugar de normal o algo ocupe el lugar de modelo dentro de las categorías con las cuales estamos laburando. Ahora, si es una persona que no es analista y que lo que está buscando es alguien que le pueda escuchar, digamos, bueno, ahí tal vez tengamos que pensar que estaría bueno que puedas conocer tus derechos como consultante, ¿no? Que hay derechos del paciente que los puedes descargar de internet, que nadie te puede patologizar de por sí tu orientación sexoafectiva, ya sea que te gusten los varones, te gusten las mujeres o no te guste nadie, ¿no? Que nadie puede obligarte a que te nombres con un pronombre que no es el que vos autopercibís, digo. Y acá vamos a tener que separar en algún momento todo un laburo psicoeducativo que me parece que es necesario, porque tanto la psicología como el psicoanálisis, cuando los consultantes no saben sus derechos, pueden terminar haciendo estragos, ¿no? De aquellas teorizaciones que por ahí estamos transmitiendo en este momento, que tal vez sean un poco más complicadas, si es una persona que no es del palo, ¿no?
Claro. Claro. Pensaba cuando En dije esa vía, digo, pasaje, tal vez al consultante sí le sirve, digamos, pensar, ¿no? En esa búsqueda, digo, ¿no? Porque Tal cual. sí lo hacen los consultantes, ¿no? Digamos, o sea, buscan esa perspectiva, aunque nosotros teóricamente podamos pensar otras cosas, digamos, más allá, ¿no? Claro, sí. Claro. O sea, como Ahí significante tiene ese valor hoy en día. Sí, me parece que además ahí lo que podríamos decir, a lo mejor en términos muy, muy simplificadores, es que hay personas que pueden tomar estas reapropiaciones críticas de la idea de género, digamos, para repensar su clínica. Hay personas que no, que van a seguir trabajando varón, mujer, homosexual, heterosexual, en términos totalmente esencializantes y normativos. De esos espacios, tal vez esté bueno que empecemos a huir. De ese psicoanálisis sí queremos escapar, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pensaba en este pasaje que es verdad que ustedes hicieron de lo contrasexual a lo contranormativo, pero digo, el tema es que el sexo, la sexualidad en psicoanálisis ha sido la norma, incluso ha determinado cuáles son los cuerpos válidos y cuáles no. Por ejemplo, para pensar otras cuestiones, por ejemplo, como la discapacidad y demás, que también han quedado en relación al sexo y a la capacidad sexual y a lo que se puede, digamos, cómo se podía armar ahí lo edípico esperable y el resultado del Edipo, justamente como lo que determina lo normal y lo patológico, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, ese cuerpo es desechable justamente porque no resulta a los fines de, si quieren, reproductivos, por ejemplo, ¿no? Entonces tampoco arma lo edípico ahí. Entonces el sexo ha sido la norma. Sí. Sí. En psicoanálisis sí. ¿Quieres leer alguna más, Vero? A ver, había alguna más, ¿no? Yo no estoy viendo los comentarios, ¿vos los ves? A ver. Sofía Martínez Jerez dice, pienso en el texto de Leila Dumaresc, ensayo travesti sobre las puchas y género, mientras les escucho reflexionar sobre estos temas. Un comentario. Bueno, interesante ese título. Lo voy a buscar después. Gracias, Leila. Sofía, perdón. Sofía, en el texto de Leila Dumaresc. Y Ariel Viguera dice, de acuerdo en que el psicoanálisis puede ser una herramienta muy potente para la construcción de la nueva epistemología que propone Preciado. Por supuesto, si se ocupa de revisar críticamente cuáles núcleos conceptuales sobreviven a plegamientos ideológicos de época, como señalaba muy bien Silvia Bleidman. Celebro este trabajo que están haciendo, muy bueno. Un enorme problema que tiene el psicoanálisis hegemónico es el estilo dogmático y alienante de formación. Eso hace que la gente no tenga apropiación reflexiva de los conceptos y por lo tanto menos dispuesta esté a revisar críticamente lo que aprendió por imitación. Excelente. Se siente amenazada y teme quedar fuera de la pertenencia al mercado. Es que no es una amenaza nada más. Claro, está ocurriendo. Si hay gente que no se quiere atender ya con psicoanalistas. Totalmente. O sea, si está buscando terapeuta, pide que no sea psicoanalista. No sea psicoanalista. Sí, porque han tenido malas experiencias, porque les han contado de malas experiencias y tiene todo sentido que haya ocurrido eso. Pero por otra parte también, no sé, a mí el psicoanálisis me ha ayudado muchísimo con mi transición, por ejemplo, con mi transición de género. Pues yo soy travesti, claro, por si no se dieron cuenta. Me ha ayudado muchísimo también eso. He tenido análisis donde por ahí no he podido desplegar cuestiones en mi sexualidad, porque cuando lo hacía me redirigían a la norma, pero he tenido otros análisis, por ejemplo, un análisis con un analista con perspectiva de género que me ha podido ayudar con mi transición. Desde una escucha empática, sin patologizar, donde el tema no era mi identidad, sino, bueno, cómo hacer para convivir en esta sociedad que es cisexista siendo una persona no cis, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que por eso, en ese sentido, retomamos esta idea de herramienta, porque a pesar de, bueno, todas las cuestiones conceptuales y epistemológicas que hay que revisar y construir, también el psicoanálisis es una herramienta que puede servir a fines de normalización o a fines críticos también. Y del comentario de Ariel, lo que yo retomo, que es lo que hablamos al principio, porque me parece que algo de lo que está diciendo es la forma en que nos formamos, digamos, ¿no? Que me parece que es lo que hablamos hace un rato, que es
con Vero siempre hablamos de esto, no todas las universidades o no todos los saberes tienen este modo tan dogmático y poco cuestionador hacia sí mismo, digo, hacia el interior. Y eso nos parece que es una deuda, digamos, al psicoanálisis, ¿no? O sea, lo que ustedes están diciendo, una revisión crítica, justamente. Porque sin eso no hay posibilidad de ninguna teoría, por lo menos subversiva, y mucho menos una. Por ahí, cuando la leía a Ana María Fernández, labura bastante cómo el saber psicoanalítico puede transformarse en un saber dogmático, ¿no? Después de leerla, ¿no? Empiezo a escuchar discursos psicoanalíticos y digo, claro, cuando el discurso remite todo el tiempo a, bueno, pero esto ya lo dijo Freud en el 1900 tanto, bueno, pero esto ya lo dijo Lacan, esto es algo que dijo Lacan pero que no se entendió, digo, y finalmente no se puede transformar la hipótesis de base en un diálogo con otra disciplina, eso es pensamiento dogmático. Digo, entre eso y el sacerdote que remite todo el tiempo a la Biblia, no hay demasiada diferencia. Mira, ahora que decís eso, yo estudié hace muchos años, no voy a decirlo, pero hace muchos que estudié, digamos, y había un chiste, no sé, Vero, si vos te acordás en la facultad, digamos, ¿no? O sea que cuando en alguna materia se decía algo del orden de lo dijo Freud, un poco en chiste se decía te alabamos señor, digamos, o sea, y no es un chiste, digo, justamente, ¿no? O es un chiste en términos freudianos, digamos, ¿no? O sea, tal como lo estás diciendo. Totalmente. Claro, como partiendo de la base de... No, decilo. No, eso, como partiendo de la base de que lo que dice Freud es verdad, o sea, como que... Exacto. No abre la posibilidad de que se pudiera haber equivocado, que es algo que pudiera estar desactualizado. O haya dicho una pavada alguna vez. Tantos textos pero que si esto que uno lo dijera pavada a veces. Claro, pero si esto que dijo, de que la salud mental es la capacidad de amar y de trabajar en una entrevista era una boludez. Y seguimos escribiendo textos teniendo eso como una direccionalidad para la escucha y para la cura. Es un fin del capitalismo, digo, hay que decirlo, ¿no? Entonces, por supuesto, digo, pero ¿dónde está el asidero? No sabemos ni dónde, no está la cita, por ejemplo, ¿no? Claro, es algo que dijo Erickson, que dijo Freud. Claro, exacto, digo, pero incluso eso, hay cuestiones que se toman no solo de forma irreflexiva, aquello que dijo Freud, sino que hay cosas que suponemos que Freud dijo y laburamos también, en relación a eso. Hay un montón también. Eso hay un montón. Y además hay una forma de transmisión particular total y completamente violenta en muchas universidades. Digo, cuando nosotros dimos el Edipo, yo recuerdo que las pibas no entendíamos por qué una niña que todo el tiempo tuvo vulva y que vio que su mamá, su primer objeto de amor, tenía vulva, cuando veía un pene quería un pene. No entendíamos. Y no lo podíamos preguntar, porque la docente nos ridiculizaba. Claro, nos estaban normalizando, eso es lo que estaban haciendo. Por supuesto, después de 2 clases donde se burlaron de 2 compañeras, el Edipo era incuestionable, ¿no? Y me imagino que eso no me habrá pasado solamente a mí. No, te desautoriza como estudiante ese, o sea, te ponen... como pensador. Pasivo, claro, de recibir... Claro, es disciplinamiento. Sí, totalmente. Eso es disciplinamiento, sí. Sí. Pensaba en esto que todo el tiempo el psicoanálisis repite, bueno, ya lo dijo Freud, sí, y harían mejor si en el ya lo dijo Freud, por ejemplo, podrían retomar la concepción, por ejemplo, de pulsión de Freud, que eso sí ha sido revolucionario en su momento, ¿no? Digo que después podemos discutir si retrocedió, que claramente retrocedió en esa cuestión, pero los psicoanalistas también. El tema es que sostienen en el mismo plano, a ellos que les encanta explicar lo de la renegación en esos términos, sostienen en el mismo plano que la pulsión, ¿no? No es instinto y entonces se despegan de lo natural, y no hay objeto y demás, y después reclaman justamente para lo sexual un objeto, ¿no? Específico y la normativización que viene en consecuencia de todo el aparato edípico. Y lo sostienen en el mismo plano. Digo, si eso no es el mecanismo de la renegación de estos todo el tiempo sostienen para explicar cómo funciona la perversión, por ejemplo, ¿no? Mantener en el mismo plano 2 hipótesis que se contradicen y que no haga estallar, digamos, justamente ese sistema, digo, porque no estalla, no genera contradicción para ellos. Tener el mismo plano en estas 2 cuestiones. Y esto es lo más llamativo, ¿no?
bueno, no sé qué es. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Me parece que no. A ver. No, saludos y Bueno, algunos agradecimientos, Ujú. etcétera. Bueno, gracias a quienes estuvieron escuchando y participando. Un placer. Bueno, Bueno, ¿les parece si vamos No. cerrando? me parece que podemos ir cerrando. Me parece que podemos seguir conversando bastante sobre esto. Veremos en qué instancia, ¿no? Ya lo Hay vamos a hacer, montones aquí. Quienes estén escuchando, estén atentos, que se vienen cositas, como dicen los músicos. Yo retomaría otra de las cosas que anoté, digo, esto de poder pensar una clínica emancipadora, digo, ¿no? Subalternización, que vaya por Sí. como hablábamos, digamos, hace un rato, por algo así realmente subversivo, digo, ¿no? Que tenga como, o sea, repensar en este momento, digamos, qué tipo de clínica podemos, digamos, éticamente, ¿no? Desear hasta incluso. Claro, sí. Y no solo Sí, una clínica que no patologice, porque a veces, No, como solo, decía no es suficiente. una persona trans No. me decía, hablando de estas cuestiones, me dice, a veces tenemos la vara tan baja que con que no se patologice y se respete por un nombre, ya pensamos que ya agradecemos, ¿no? Como, y admiramos. Bueno, pero ese es un primer escalón, digo, que fue Claro. necesario y es necesario porque siguen patologizando. Sí, Igual. sí. Sí. Pero no quedarnos ahí, bueno, me parece que puede apostar a mucho más el psicoanálisis. Yo creo que estamos en condiciones ya de dar ese paso también. No sea solo una clínica de no patologizar, sino también de poder potenciar y construir herramientas de resistencia a la norma y a estos modos de dominantes de subjetivarnos. Y retomando un poco, digamos, porque ustedes lo que han hecho además es un trabajo, digamos, o sea, lo que han transmitido, digo, es producto de un trabajo de mucha investigación, digo, está claro, me parece, para quien escuchó, digo, que o sea, esto lo están estudiando, lo están investigando, tiene solidez, digamos, y demás, y nos parece, lo hablamos con Vero también, digo, que esto falta en el psicoanálisis, realmente lo digo, no, nos falta, si quieren, o sea, me parece que es una deuda y que, como vos bien decías hace un rato, no basta con un nombre que tener detrás un respaldo, digamos, en relación a lo que uno dice, o lo que una dice, o que dice. Vayamos por ahí, decíamos eso también, digo, ¿no? Y al mismo tiempo me parece que hace falta repensar la práctica. Digo, muchas veces me parece que se hace mucho desarrollo teórico y después se sigue transmitiendo la misma técnica. La técnica no puede ser la misma si estamos generando desarrollos teóricos subversivos, digo. Y yo siempre le comparto a Nare que yo sí reviso las notas de cuando recién me recibí, las notas que tomaba con consultantes y las que tomo ahora después de estos espacios de investigación y los espacios de formación que tuve con ustedes y de otros espacios, ¿no? Son otras notas. Digo, hay algo que se produce, se modifica, aunque todavía no podamos terminar de formalizar cómo se produce la transformación, hay algo ahí que cambia, ¿no? Lo que uno escucha es otra cosa. Lo que UNE puede intervenir es otra cosa y lo que UNE puede habilitar en el consultante es también otra cosa. Digo, totalmente. Estamos en ese Por eso, retomando algo de lo que decíamos antes, o sea, si nosotros nos vamos a ubicar en resistir el cambio, por decirlo muy sencillamente, estamos complicados, ¿no? Digamos, como, o sea, en una posición reaccionaria, de cambio en general, digo, ¿no? Sí. Sosteniendo cosas, no vamos a ir bien. Yo quería leer un comentario que pusieron acá. Sosa dijo, les agradezco mucho la presentación. Por suerte hoy existe un psicoanálisis que puede pensar una clínica post-patriarcal, post-colonial y post-heteronormativa. Yo ahí sobre eso pensaba. Bien. Muy interesante que hay psicoanalistas que hablan de un psicoanálisis post-patriarcal, post-colonial y post-heteronormativo, y nunca se habla de un psicoanálisis post-capitalista. Tira la bomba para que lo discutamos en algún otro momento también, ¿no? Por cómo no se piensa ahí en post-capitalista también. Total. ¿Qué relación tiene el psicoanálisis con y por eso hay que cambiar la premisa de que un individuo trabajando o amando anda bien. Aparte en qué contexto de amar, digamos, ¿no? Por eso. Claro, por supuesto. Con eso solo, Gaby, podemos armar otro conversatorio. Vamos poniendo fechas. Vamos, dale. Vamos por ahí. Bueno, chicas, gracias. Muchas gracias.
un placer tenerlas y bueno, y escuchar la producción de la investigación que vienen llevando a cabo hace tiempo ya, que la verdad que es destacable, ¿sí? Bueno, muchas gracias, me encanta Gracias por compartir. Yo me siento como en mi casa acá, he ido a charlas cuando eran presenciales. Bueno, estuviste en nuestros primeros encuentros presenciales antes, pre-pandemia, así que cuando inauguramos el ciclo. Así que... Sí, cuando vos decías lo de 3 años la otra vez, tal cual, ¿no? Justo. Sí, en esa época se empezó a gestar. Bueno, y Psicoanalistas Rancios también tiene mucho que ver con lo que he aprendido con ustedes, con la posición crítica que he aprendido con ustedes y lo que venían ustedes desarrollando. Así que un agradecimiento muy especial tengo a ustedes. Pero nosotras no somos vos, vamos a aclararlo. Vos. Sí, no. Yo no soy tampoco Psicoanalistas Rancios. Que sigue circulando. Hicieron la de Superman y aparecieron juntas. Así la gente se da cuenta que no son la misma persona. Ahí está, ahí va. Claro. No, mira, porque sigue circulando eso de la verdadera cara de Psicoanalistas Rancios y mi carita ahí. Y es la tuya. Claro, hermosa, sí. igualmente. Cuando yo tenía la página en el anonimato, alguien hizo una página de Facebook que se llamaba Psicoanalista Rancio, la verdadera cara. Puso la cara de Vero. Claro. Eso es por andar citando a los psicoanalistas rancios, ¿viste? Claro. Total. Qué loco en ese sentido que se hayan tomado las citas como violentas, ¿no? Como un escrache, ¿no? Repetir lo que han dicho. Una locura. Claro, ponerle comillas a un párrafo de un texto es crache, dijeron. Claro, tal cual. Un montón. Claro. Hablame de no hacerte cargo. Claro. Tremendo. Pero bueno. Sí. Bueno, lo acrítico, Bueno. ¿no? Bueno, nos vamos. Ahora nos vamos. Nos ¿sí? vemos la próxima. Ahora sí. Sí. Muchas gracias. A todos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias a todos. Descansen. Buen fin de. Bueno, Chau. Chao. ¿qué hacemos? ¿Salimos o dejar de transmitir?